Bienvenidos a un webinar más donde veremos aplicaciones de fibra óptica para alta velocidad en centros de datos de la mano de nuestro experto Víctor Juárez. Víctor Juárez es Technical System Engineer para el Distrito 1 de México. Dentro de sus responsabilidades está habilitar la estrategia de soluciones de la compañía, centrándose en cuentas y oportunidades significativas para Panduit. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria de IT e infraestructura, en las cuales ha brindado consultoría en segmentos de banca, cloud y service providers, trabajando en la especificación y diseño de centros de datos para dichos segmentos. Ha desempeñado diferentes posiciones regionales enfocadas al diseño y construcción de centros de datos, siendo su último cargo como responsable técnico del norte de Centroamérica. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Gracias a toda la audiencia por este tiempo, lo valoramos bastante. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de aplicaciones de fibra óptica para el centro de datos. Ya lo he platicado previamente con ustedes en otras sesiones. El centro de datos, al igual que muchas infraestructuras, se está transformando en este momento y está trayendo para nosotros los que estamos en este mercado múltiples oportunidades para llegar también con múltiples maneras de solucionar los retos. Vamos a comenzar viendo precisamente cuál es nuestro objetivo como organización en los centros de datos, y a este propósito me gustaría recibir feedback de ustedes. Tenemos una serie de preguntas que nos van a apoyar a lanzar a través del pool. Les leo la primera. ¿Qué método de terminación para los conectores de fibra está prefiriendo actualmente el mercado? La primera opción sería terminación mecánica, la segunda sería terminación por fusión, o una tercera opción donde no sé qué opción está prefiriendo el mercado. La segunda pregunta dice, ¿qué opción prefiere el mercado para enrutar las interconexiones de fibra entre gabinetes? Cuando hablamos de esta pregunta es el escenario donde tenemos un pod o varios pods, y entre ellos tienen que llevar interconexiones de fibra, ya sean fibra MPOs o fibras tradicionales. La primera opción sería a través de charola tipo canasta, la segunda a través de ducto sólido tipo Fiber Runner, o una tercera opción donde no conozco cómo está sucediendo. Y una tercera pregunta es referente a las interconexiones entre estos pods que yo platiqué, cuando se dan a través de los MPOs o troncales, ¿qué tipo de distribuidores de fibra de charolas está prefiriendo el mercado? ¿Charolas para muy alta densidad, charolas para densidad media, o realmente no lo sé? Entonces, les pido su apoyo para responder estas, y en la medida que las vamos respondiendo, también vamos avanzando en la presentación. Perfecto, si quieren, paramos la votación y en un ratito más compartimos los resultados. Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nosotros como organización? Pues primeramente somos un fabricante líder en innovaciones tecnológicas, y estas innovaciones tecnológicas van hacia la infraestructura física que utilizan los centros de datos. ¿Cuáles son los centros de datos a los cuales nosotros como fabricante podemos llevar estas innovaciones? A los centros de datos Enterprise, que son los que residen todavía en las empresas, a los hiperescala, a los cloud, a los colocation, a los edge, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra meta con ellos? Realmente siempre el nombre del juego en el centro de datos es incrementar la disponibilidad. Es decir, que el centro de datos esté operando la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahí reside nuestro objetivo, contribuir a este incremento de disponibilidad que están demandando los centros de datos, pero no solamente de una manera transaccional, sino que muy apegados a los lineamientos de diseño, eficiencia, sustentabilidad que está demandando el mercado. Ahí estamos como Panduit. Muy bien. En cuanto a portafolio, esta lámina les da a ustedes un contexto bastante general en dónde estamos como portafolio enfocado a los centros de datos. Si bien el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con fibras, vean la capacidad que tenemos para entregar troncales con altas densidades de fibras, vean las capacidades para ofertar cassettes predeterminados de fibra,
troncales con terminaciones intercambiables entre macho y hembra o polaridades, fibras tradicionales, patch cords unibota, la parte de Fiber Runner para el manejo y la gestión total de las fibras en los pods. Y eso es lo que tendría que ver con fibra. Y fuera de este contexto que es la plática de hoy, pues van a ver en este pequeño slide todas las capacidades que podemos llevar en gabinetes, en infraestructura inteligente, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al centro de datos? Pues también se está transformando digitalmente. Se está transformando digitalmente, al igual que lo está sucediendo en otros segmentos de industria, y el centro de datos no es ajeno. ¿De qué manera se está transformando? Pues está demandando altas velocidades de transmisión, entre otras cosas. Esto que ven ustedes aquí en la pantalla son algunos retos de la industria del data center. No son todos, serían los más significativos, pero si vemos los retos que tienen que ver con el tema de hoy, que es la fibra óptica, ¿por qué se está sucediendo esta demanda de fibra óptica? Es porque el centro de datos se está demandando mayores velocidades de transmisión. Los clústeres de inteligencia artificial que hoy se deben de estar montando están demandando como mínimo 4 veces más recursos que un pod tradicional de centros de datos, 4 veces más energía, 4 veces más enfriamiento, pero también mucha más velocidad. Y para eso las soluciones predeterminadas son un excelente aliado. La velocidad en la implementación de los propios centros de datos o de estos clústeres de inteligencia artificial, es decir, el reto es construirlos en el menor tiempo posible. También la fibra juega un papel de aliado bastante importante para que, ayudados de estos assets predeterminados, podamos implementar de una manera muy rápida. Incluso ya vienen preprobados. La parte de operación y gestión que sigue sucediendo en los centros de datos no es ajena. Realmente, una vez que construimos, pues los operadores o los equipos de trabajo que están en la operación se quedan con la gran labor de gestionarlos. Y es ahí donde hay una recurrencia de estar buscando facilidades en la administración, facilidades en la conectividad. La latencia es otro tema que no es ajeno a esto. Y recordemos que soluciones predeterminadas de fibra, como las que vamos a ver, tienen pérdidas por inserción bastante mejoradas para reducir las pérdidas que puedan darse por la refracción de la luz. Mencioné o destaqué estos retos como los que están más asociados a la fibra, pero no perdamos de vista que incluso la industria hoy tiene retos muy importantes respecto al uso eficiente de los recursos, a la sustentabilidad. Entonces, en ese entorno estamos. Si vemos ahora la infraestructura física, este es un diagrama que muchos de ustedes han visto a lo largo de la historia, donde es una referencia de la TIA 942, donde nos muestra a grandes rasgos la arquitectura de infraestructura física que tendría o que llega a tener un centro de datos. En la parte alta, pues veríamos los cuartos de entrada, que también para algunos centros de datos se llaman el Meet-Me Room, distribuciones principales de cableado, que pueden ir a dar a interconexiones intermedias de cableado, de salas. Esta bien puede ser una sala número 1, la de color naranja. Esta de acá bien puede ser una sala 2, la de color azul. Y siempre, como dije, habrá interconexiones entre ellas. Y ya entre la formación de los pods, ya alojados en los gabinetes, pues habrá distribuciones horizontales de cableado, hasta llegar a las distribuciones de equipo, que ya son gabinetes que están alojando los servidores. Entonces, ¿qué tiene de valor esto para nosotros y respecto a la charla que tenemos el día de hoy? Eso precisamente. Miren cómo para cada uno de estos segmentos existe una solución que vamos a explorar el día de hoy. Realmente hablar de fibra para el centro de datos es muy retador, es muy amplio. Cada uno de estos contextos, el Meet-Me Room, el área horizontal, el área principal, nos daría para horas y horas de conversación, pero vamos a tratar de englobar a nivel de soluciones la mayor parte de aplicaciones. Miren, por ejemplo, a nivel del Meet-Me Room, antes de llegar al Meet-Me Room incluso, debe de existir un punto donde se fusionen las fibras que vienen de fuera de los proveedores de servicios. Para eso, Panduit tiene una serie de soluciones que tienen que ver con gabinetes de fusión para montaje en muro, gabinetes de fusión para montaje en gabinete, en fin. Ya para esta zona de Entrance Room o Meet Me Room, tenemos soluciones como el FlexCore, que las voy a describir un poco más a detalle. Tenemos las troncales de fibra
que pueden ser para una aplicación interior-exterior y que bien pueden interconectar un edificio de data center en un ambiente de campus, donde esta troncal no va a ser una troncal tradicional, tendrá que ser una troncal interior-exterior, quizá con grado de flamabilidad libre de halógenos. Cuando ya estamos hablando de las interconexiones de fibra, entre los gabinetes que alojan las conexiones horizontales y las interconexiones, podríamos estar hablando de troncales en base 8, troncales en base 16 o base 12, ya para interiores. Ahí mismo para alojarlos estaríamos hablando de Fiber Runner. En la parte ya de los gabinetes de distribución de equipos donde están viviendo los servidores, estaríamos hablando ya de los paneles que alojan estas distribuciones de fibra de alta densidad, los propios troncales, entre otras cosas. Entonces vean cómo a nivel del centro de datos tenemos mucho que llevar para aliviar situaciones críticas a la sala blanca. Es muy importante el suministro de energía. Sin el suministro de energía un centro de datos no puede vivir, pero debajo de él en escala de importancia está el enfriamiento. Sin el enfriamiento no se pueden habilitar los servidores para que trabajen en un ambiente controlado de temperatura y humedad. Y en ese mismo nivel de importancia está la conectividad en fibra de esos gabinetes. Comencemos con la primera solución. Esta sería una solución para alojar los empalmes de fibra óptica cuando vienen del exterior hacia nuestro edificio. Esto podría quedar en un Meet Me Room, podría ser alojado en un gabinete. Este en particular es una charola de 4 unidades de rack para alojar hasta 576 fusiones de fibra estándar y más de 800 fibras en ribbon, que son estas fibras que vienen como en un listón. Entonces, la función de esto va a ser gestionar, proteger estos empalmes en las charolas que ustedes están viendo ahí. Ahí vienen las protecciones que vienen entre la unión de una y otra. Y la aplicación sería para una densidad media. Entonces, vean, yo dije 800, pero no son más de 1700 fibras ribbon que puede alojar un gabinete como estos. En ese mismo sentido, está un gabinete ya para montaje en muro. Y este también es para alojar las fusiones. Y como se pueden dar, tiene un doble gabinete. Hay una versión donde tenemos un solo gabinete, este es para mayor densidad, pero ¿qué es lo que va a pasar? Puede de igual manera acomodar los empalmes de fibras individuales, de fibras ribbon, tiene una doble puerta como dije y admite más de 3,400 fibras de listón. Vean aquí, incluso en la aplicación que nos está mostrando el video van a ver cómo tiene la capacidad de alojar estas charolas de empalmes, las agrupa como si fueran libros verticales y eso ya le da una gran capacidad a los operarios, ahí lo están viendo, de poder gestionar esa cantidad tan grande de fibras. Esta versión doble de bastidor va a tener una capacidad de hasta 6,900 fibras en listón. Vean incluso cómo tiene algunos accesorios en la parte superior para administrar las acometidas de cable. Tiene knockouts en los costados para alojar esas aplicaciones o esas salidas de cable. Y la verdad es que cuando estamos recibiendo fibras del exterior hacia el interior, es un gran aliado. No sería la única aplicación. ¿Qué otro tipo de aplicaciones hemos tenido? Alguna universidad que quería extender esas fusiones en una longitud de 3-5 metros. Utilizó este gabinete, fusiona las fibras y las extiende para darle un nuevo acomodo al pod del centro de datos. Entonces, si se dan cuenta, si recuerdan este diagrama que veníamos revisando de la 942, teníamos el Entrance Room o Meet Me Room para algunos centros de datos. Antes de este podríamos estar fusionando fibras. Ya después en el Entrance Room o en el propio Meet Me Room vendría una aplicación como esta. Es una aplicación de bastidor. Es una aplicación de bastidor que se llama FlexCore. Es parte de las soluciones que tenemos en Panduit, donde la gran ventaja de este bastidor es que se puede montar incluso contra la pared. No ocupa espacio por atrás para administrarlo. Esta solución es una combinación del bastidor más los cassettes de fibra, que también los voy a describir. ¿Y cuál es la gran ventaja? Como decía, se puede colocar contra el muro
y todas las conexiones que puedan darse a través de fusiones por la parte frontal, a través de MPO por la parte frontal, se reciben frontalmente y se descanalizan también frontalmente hacia el equipamiento activo o hacia una interconexión o conexión cruzada. Cada una de las charolas es de 4 unidades de rack y estas charolas vienen incluso identificadas con un color, de tal manera que se puedan seccionar grandes cantidades de fibra por charola y por spools de distribución de fibra. Miren, aquí incluso el video nos está mostrando esta gran capacidad donde incluso podríamos tener arreglos back-to-back, ya que toda la administración sucede por la parte de enfrente. Este es un bastidor específico de 19 pulgadas de ancho. A los costados lo podemos complementar con los administradores verticales de 15 o de 30 centímetros. Se puede complementar con los spools. Y ahora mismo están viendo en pantalla las diferentes opciones de cassettes de fibra, que son parte también de la solución de FlexCore. Miren ahora mismo cómo en pantalla están viendo ustedes estos spools de administración de fibra que están. Y estos colores precisamente nos permiten seccionar las fibras por operador. Estas charolas incluso son deslizables, ahí lo pueden ver en pantalla, y esa facilidad nos va a permitir lidiar con cassettes como los que están viendo en pantalla, en varios formatos. Tenemos aquí unas variaciones de energía en sitio. Miren, yendo un poco más en profundidad en FlexCore, vayamos a las charolas. Esta charola que yo les pongo aquí es una charola fija. No tiene la capacidad de deslizar las charolas hacia adelante. Es una versión adicional, pero también existe la anterior que vieron en mi otro video, donde estas charolas se podían sacar hacia el frente. Entonces, ¿qué facilidades tienen? Pues una facilidad de gestionar todas estas fibras que saco por la parte de enfrente, fácilmente guardando los radios de curvatura. Y vean, puedo llegar a gestionar bastantes cantidades de fibra y todo por la parte frontal. Entonces, cuando ustedes están pensando en una solución como esta, se diseña desde el bastidor, se diseña desde los cassettes, que para estas opciones hay cassettes multimodo, hay cassettes monomodo, hay con insertion loss optimizado o insertion loss estándar, por ejemplo. Entonces, es una solución bastante completa que hoy la estamos usando para interconectar campus en ambientes de centros de datos. Si queremos hacer un gran resumen de cómo es la solución, es así como la estamos viendo en pantalla. Miren, es este bastidor que ya describí, con las charolas de distribución de 4 unidades, administradores verticales en los costados, spools para gestionar las fibras, que estas fibras pueden ser fibras unibota, monomodo, multimodo. Justamente aquí nos muestra un detalle más específico sobre cuál es el arreglo que se le da a los spools. Hay toda una literatura que yo aquí les puse en la liga para configurarlo. A partir de ahí van a poder ver cuáles las diferentes opciones para configurarlo. Los cassettes, que son los que ven en el extremo derecho, los hay multimodo, los hay monomodo, los hay método A, los hay método B, los hay método universal, los hay incluso para fusionar dentro del propio cassette las fibras que vienen de afuera. O bien aquellos como el que estoy mostrando en pantalla, donde ya viene un segmento de fibra y vamos a fusionar, pero no necesariamente dentro del cassette, sino unos metros afuera del bastidor. Y no pierdan de vista que esta solución se complementa con los patch cords unibota. Si bien cuando vamos hoy a los centros de datos encontramos que hay muchos patch cords de 2 cables, los unibota nos dan una gran ventaja en las pérdidas al momento de hacer las pruebas. Hablemos ahora de una solución que tiene aplicación en las interconexiones ya dentro de los pods, ya en las salas, y esta solución se llama HDFlex. HDFlex, en comparación con la solución anterior que describí, es una solución que sí se puede administrar por adelante, se puede sacar los cassettes por la parte de atrás,
se puede acceder a ellos por un costado y las charolas de igual manera son deslizables. Esta, como dije, su aplicación ya es una vez que estamos dentro de la sala blanca, en las salas. Estos bastidores, los que estoy mostrando, pues pueden ser de 4 unidades de rack, pero también los hay de 2 unidades de rack, los hay de 1 unidad de rack. ¿Qué es la gran ventaja de estos bastidores que están viendo? Podemos llegar e implementar la solución con cassettes y estos cassettes, una vez que estamos administrando la solución, pues sacarlos, meterlos, adicionar patch cords por la parte de enfrente, revisar los MPOs por la parte de atrás. Vean incluso cómo estas charolas tienen múltiples cantidades de accesorios donde por la parte de atrás podemos administrar el sobrante de fibra, como lo están viendo aquí. Este sería un arreglo donde están llegando múltiples MPOs por la parte de atrás, conectan a los cassettes y por la parte de enfrente probablemente estos cassettes se canalizan en LC para llevarlos a equipamiento activo. Si ya entramos a más detalles sobre la solución HD Flex, se van a dar cuenta en este video que ya por la parte de enfrente nos muestra cómo se está haciendo la conexión de cables LCs por la parte de enfrente llevándolos a equipamiento activo, como por la parte de atrás va a haber arreglos que van a mostrar los MPOs. Y una solución como esta, miren la gran densidad que nos permite tener. Aquí ya empezamos a ver que hoy los operadores están llevando soluciones como estas para correr velocidades de 40, de 100 gigas e incluso se podrían hacer migraciones para velocidades mayores. Vamos a hablar de esto, pero vean aquí en el video cuál es la densidad tan grande que pueden llegar a tener ustedes de fibras. Esta sería la parte de atrás. Vean estas charolas que yo les describía, cómo les permiten recibir esta fibra y alojarla ahí. Esta es la parte de enfrente, que pasó ahí muy rápido, pero en esa parte de enfrente vemos cómo ya es posible descanalizar con LCs. Y la aplicación, como dije antes, la aplicación de esto ya son estas interconexiones que hay entre salas, entre HDA con HDA o HDA con EDA. Y recuerden que estas aplicaciones no solamente son en multimodo, como las estamos viendo aquí, es en monomodo. Vean la flexibilidad tan ágil que tenemos para intercambiar entre un cassette de 6 puertos y un cassette de 12 puertos. Hay arreglos como el que estoy mostrando aquí, donde ya no descanalizas por enfrente en LCs, sino que en MPOs. Entonces, hay una cantidad enorme de posibilidades para hacer diferentes arquitecturas. Dependiendo de los GBICs que tengan los operadores del equipo, pues ya nos dirán ellos en base a su arquitectura si vamos a descanalizar en MPO, si vamos a descanalizar en LC, y eso estará pegado a las velocidades de transmisión que ellos estén buscando. Haciendo un gran resumen sobre HD Flex. HD Flex es una solución que se compone de las charolas como las que mostré previamente. Aquí tenemos los componentes, los cassettes que ya describí. No pierdan de vista que cuando estamos trabajando una solución con cassettes, es muy probable que nuestros clientes estén optando por un método de conexión A, por un método de conexión B o bien por un método de conexión universal. Para cualquiera de estos requerimientos y preferencias que pueda tener nuestro cliente, el portafolio está preparado para eso. Y no pierdan de vista que tenemos la gran ventaja de contar con el conector MPO, que en el momento que nosotros quitamos la carcasa a este MPO, me permite cambiarla de tal manera que puedo alternar entre método A y método B, o bien puedo meter y sacar pines para que este MPO se comporte como un macho y una hembra. Entonces, grandes ventajas que tiene HD Flex. Ya una vez que estamos optimizando el espacio, hacemos reducción de costos y hacemos un uso más eficiente del espacio. Las bandejas, como ustedes lo vieron, son capaces de recibir cassettes para 6 duplex, para 12 duplex, o incluso para menor cantidad de duplex, y esto las hace muy flexibles. Cuando nosotros movemos estas cassettes y están en operación, es muy fácil su movimiento de tal manera que podemos hacerlo sin afectar el resto de la operación. Y piensen en las opciones de MPO como un gran aliado cuando no conocemos cuál es el requerimiento que va a traer los usuarios internos de este data center. Muchas veces vienen y nos dicen necesitamos interconectar un EDA con HDA o HDAs
pero desconozco cuál es el método de terminación que me va a pedir mi cliente interno. Y entonces, para estos casos, los cordones MPO son un gran aliado. Seguramente ustedes han escuchado hablar bastante en el mercado sobre los métodos de terminación, que son parte de los cassettes, son parte de los troncales, y estos métodos son método A, método B, incluso hay un método C y hay un método universal. Ponernos a describirlos ahora en esta presentación nos tomaría mucho tiempo, pero sí quiero dejar con ustedes un mensaje. Y tiene que ver con nuestro portafolio y sobre todo tiene que ver con las facilidades que podemos trasladar a los operadores de centros de datos en cuanto a conectividad de fibra. Dentro de estos métodos, sin duda cada método aporta muchas ventajas para conectar, para enlazar los puntos entre equipamiento. Pero uno de los métodos que destaca más por su facilidad de implementación es el método universal. Método universal es parte de la oferta que nosotros tenemos en Pandu. ¿Qué quiere decir método universal? Método universal quiere decir que los cables, cuando nosotros vemos un cassette de fibra, tienen un arreglo muy particular. Ese arreglo muy particular, ¿qué quiere decir? Que están sumamente cruzados aquí los cables. Vean cómo el puerto 1 no corresponde con el puerto 2, sino que arriba está el 12, el puerto 2 corresponde con el 11, el 3 con el 10, y lo mismo el cassette de abajo. Esto genera que adentro, al interior del cassette, haya un cruce muy grande de fibras. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros sacamos ventaja de este método universal y lo combinamos con una troncal de método B, como lo muestra mi diagrama está pegado a los lineamientos de 568.3 de la EIA-TIA, y cuando yo combino el universal con un troncal B, se crea un canal totalmente directo, de tal manera que el punto de transmisión es un canal natural hasta llegar al punto de recepción, que en este caso sería de transmisión hacia el punto de recepción. Se convierte en un canal natural. Cuando nosotros utilizamos un método de conectividad como el método B, muchas veces sucede que aquí, en uno de los patch cords, los operarios tienen que quitarle el clip al patch cord duplex e invertirlos para que la transmisión corresponda finalmente con la recepción. Y digamos que cuando ellos ya lo toman como un estándar, pues puede estar sucediendo, pero siempre va a implicar estos movimientos. Un método B, por ejemplo, va a demandar que se tenga un número de parte para este cassette y un número de parte diferente para este otro cassette, lo cual puede funcionar, pero crea muchos números de parte al momento de hacer una lista de materiales. A final de cuentas, lo que quiero trasladarles a ustedes es que un método de terminación en cassette universal combinado con una troncal de método B es un método bastante ágil, bastante resolutivo para el usuario final, de tal manera que él va a tener un canal natural. Y este canal natural le evitará incluso hacer switch o cambios de polaridad en los patch cores finales. Entonces, este beneficio sin duda lo podemos trasladar a los usuarios finales. Un tema importante que quiero hablar con ustedes el día de hoy tiene que ver con las velocidades de transmisión. Las velocidades de transmisión que vemos hoy en día mayormente en los centros de datos de la región pueden estar probablemente en el orden de los 100 gigas. Pero esto no se va a quedar aquí, va a tener un crecimiento muy, muy exponencial. Ya los hiperescala están muy por encima de esto, eso es obvio, pero algunos otros que no llegan a ser hiperescala aún estarán en el orden de los 100 gigas. Entonces, simplemente para dar un contexto técnico, vean hoy, hablemos de 40 gigas de velocidad de transmisión a través de un MPO. Si viéramos un MPO, por ejemplo, base 12 querría decir que aquí veríamos en hilera 12 pequeños hilos de fibra. Tendríamos 4 canales, cada uno de 10, para transmitir, 4 canales de regreso para recibir. Y tendríamos 4 oscuros sin uso. Si eso lo trasladamos a los 100 gigas nuevamente, pero en un base 24, tendríamos 10 y 10, 10 de ida, 10 de regreso, en un base 24. Y en un base 12, cada uno de estos canales podría correr a 25 gigabytes con este protocolo o esta aplicación que tengo aquí, el SR4.
Entonces, con SR4 podríamos tener 25 por 4, 100 de ida, 100 de regreso y 4 oscuros. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando de mayores velocidades como 800 gigas? Ahí ya entran en juego los MPOs base 8, bases 16, como el que tengo en mi pantalla, donde un base 16 utiliza estrictamente los 8 hilos de ida y los 8 hilos de regreso, y evita estas fibras intermedias que no tenemos en uso en la transmisión. Y ahí es la relevancia de trabajar con los clientes estas migraciones hacia 400, hacia 800 gigas en base 8 y base 16. Un detalle importante que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta es que estos MPOs, vean los tradicionales base 12, la llave, que es ese pequeño pestillo que vemos arriba, está centrada, pero ya en base 16 el diseño cambió. El diseño cambia de tal manera que esa llave está ligeramente cargada o sesgada a la izquierda. Por todo lo demás, veríamos un MPO con una fila de 16 hilos de fibra. Entonces, tómenlo en cuenta. Esta sería la manera en que... Listo. Sí, las preguntas que tendríamos que llevar con un usuario final para acotar esto es qué velocidad de transmisión vas a correr, bajo qué aplicación, no está de más saberlo, en qué formato de JVIC lo vas a hacer, va a ser en un duplex, va a ser un MPO, qué formato de MPO es el que vas a utilizar, si es el que tienes en mente, es un base 12, es un base 8, es un base 16, qué velocidad vas a correr por cada uno de los canales. Y esto pues complementado con una arquitectura que a nivel de infraestructura sería muy similar a la que les mostré al inicio de la charla. Miren ahora, aquí es donde ya entramos a hablar de estos MPOs en base 8 y base 16, de las aplicaciones que llegan a tener cada uno de estos. Y esto puntualmente ya tiene cara total de centro de datos. Nos va a ayudar a soportar desde los 40 gigas hasta los 800, 1.6 terabytes en el futuro. Entonces, como he dicho antes, por ejemplo, base 8 va a traer 4 canales de ida, 4 canales de regreso, y puede ser bifurcado a lo mejor incluso en breakouts como los que yo tengo aquí. Entonces, generalmente van para aplicaciones de interconectar estos switches que ya platicábamos previamente, para grandes velocidades de transmisión. En este caso, por ejemplo, cada uno de estos puertos van a traer 25 gigabytes por cada uno de estos, y vamos a estar en capacidad de apoyar al cliente para maximizar el espacio que está utilizando y el retorno por cada uno de los puertos que él está teniendo. ¿Qué es lo que tradicionalmente sucede? Pues cuando hay una necesidad de estas, regularmente ya el cliente tiene en mente una arquitectura, ya tiene algún tipo de predimensionamiento de lo que va a necesitar, pero no está de más que planteemos estas preguntas consultivas cuando apliquen. ¿Con qué tipo de cassettes van a ser posible la combinación de bases 8? Con estos cassettes de 12 puertos duplex, de 6 puertos duplex. Recordemos que al igual que en los casos anteriores que he venido describiendo, el requerimiento puede venir por fibra multimodo, puede venir por fibra monomodo, y para cada uno de ellos, incluso el cliente nos puede pedir una pérdida por inserción optimizada o ultra optimizada o una estándar, dependiendo de cuáles son las expectativas de pérdidas que él quiera tener en el canal que se está definiendo. Entonces, vean, esta es la importancia realmente de las bases 8, de las bases 16, para lo cual Panduit está totalmente preparado con su portafolio. En contraparte, si vemos ahora la parte derecha de mi pantalla, las bases 16, querría decir que hay 16 hilitos de fibra alineados, como se muestra ahí. Por ejemplo, es un MPO que está configurado como hembra. Entonces, sería lo mismo, 8 canales de ida, 8 de regreso, para empezar a crear las combinaciones. Este cassette va de MPO a derivar hacia LC, hacia LIDA, y de igual manera que en el anterior podemos estar a través de estos breakouts haciendo las terminaciones en los puertos de los switches para estar haciendo velocidades de transmisión altas. Entonces, vean,
Ahora que estamos hablando mucho de las altas velocidades, pero que también estamos hablando de los clústeres de inteligencia artificial, mucho de esto va para velocidades arriba de los 800. Entonces, la gran tendencia que nos vamos a encontrar es requerimientos que sean con MPOs, bases 8, que sean con bases 16. Vean las diferentes opciones que pueden llegar a tener con los cassettes, con los breakouts, en fin. La verdad es que el portafolio es muy robusto y está totalmente preparado para recibir esto. ¿Cuál es la mejor manera muchas veces de acotar un proyecto de estos? No todos los proyectos va a pasar esto que voy a describir, pero en algunos de ellos es necesario llevar una prueba de concepto, donde generemos quizá un enlace con los cassettes, donde generemos unos enlaces con los MPOs y hagamos o le mostremos al cliente las derivaciones con los breakouts y finalmente pasar al periodo de pruebas para documentarlos e identificar las expectativas de nuestro cliente respecto a las pérdidas con lo que nos está dando el producto en la realidad en las pérdidas. Entonces, no todos los proyectos se atacan de esa manera, pero sí, si alguna hiperescala, si algún cloud demanda alguna prueba de concepto, sería lo que tendríamos que llevar allá para completar una prueba correcta. ¿Recuerdan cuando yo les mostré el primer diagrama de arquitectura basado en la 942? Ahí hablábamos de que en las interconexiones de salas, adentro ya de la sala del HDA con el EDA, habría la necesidad de enlazar los cassettes, los gabinetes, y ese enlace generalmente se da o se puede dar a través de los cables troncales. Cuando hablamos de un cable troncal nos referimos que hay varios MPOs metidos en un solo cable y en el tramo final, en el 1,5 metros final, ya derivan, ese cable se bifurca en los 2 o 4 MPOs finales que yo tengo. Esa es la definición a grandes rasgos de un cable troncal. Las bases pueden ser un troncal de base 12, puede ser un troncal de base 16, puede ser un troncal de base 8. Y vean, en temas de troncales para interior, nosotros podemos llegar a crear hasta troncales de 144 fibras. Estoy hablando para enlaces interiores, donde no se requiere ningún tratamiento especial para los forros, más que sean libres de halógeno, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la oferta de Panduit también vaya, no lo pierdan de vista. O sea, somos capaces de generar esos troncales, de llevarlos al mercado. Como ya he dicho previamente, podemos hablar de pérdidas de inserción estándar, optimizadas o ultra optimizadas, y todos estos cables pues han sido probados en fábrica para guardar algunos lineamientos de temperatura, algunos umbrales de temperatura. Estos generalmente, por estar ya en una sala blanca y algunas veces involucrado el piso falso, generalmente son especificaciones libres de halógeno. Puede haberlas también pleno, también son parte del portafolio, pero es parte de lo que se necesita para enlazar estas salas. Si ya hablamos de la necesidad de interconectar edificios entre campus de data center, no perdamos de vista que estamos en un momento súper emocionante, donde hace unos 15 años ganábamos un backbone de un edificio y nos emocionábamos. Hoy sigue pasando, hoy nos seguimos emocionando, pero hoy el reto es mayor. Debemos de ganar estos backbone para cubrir con fibra los backbone de un edificio. Y ahora, en este momento tan emocionante que estamos viviendo, es ahora cablear el campus de un centro de datos. Para este efecto, también en Panduit podemos llevar estas troncales de uso interior-exterior para llegar a alojar más de 800 fibras en troncales. Entonces, esto es posible. Esto es lo que estamos haciendo hoy con proyectos de la industria para enlazar estos proyectos de campus. Más de 800 fibras ahí alojados en troncales. Y bueno, al momento de estar definiendo estas troncales, pues hay todas unas guías como las que estoy mostrando aquí para construir los números de parte. Para eso se pueden apoyar de soporte técnico. Si es un proyecto muy específico, pueden tomar ventaja de los System Engineers que estamos en el equipo de ventas de Panduit. No pierdan de vista que para proyectos muy detallados no nada más estamos esta fuerza de trabajo que yo describí, también están los TAMs y arriba de nosotros están todos los jefes de producto que nos ayudan a acotar estos proyectos.
Entonces, vean, el contexto de cablear, enlazar un centro de datos, no nada más nos lleva a pensar en los elementos dentro de una sala, sino estos elementos externos, como son estas troncales, que van a unir los segmentos exteriores, y que su punto de terminación puede ser una solución como FlexCore, que es este bastidor de montaje en muro que les describía yo al inicio, donde toda la gestión sucede por la parte de enfrente y administramos todo de una manera muy ágil. ¿Qué es lo que pasa si sucede la situación de que el cliente en los cuartos de telecomunicaciones, donde están alojados los access points que le dan comunicación a la sala blanca, necesita también hacer enlaces de fibra con fibra tradicional, no necesariamente MPOs? El estilo, creo yo, que está prefiriendo ahora el mercado de terminación de fibra es a través de la fusión. Nosotros tenemos esta oferta en el portafolio que se llaman conectores de fibra Splice-On, que son conectores de fibra preparados para hacer una terminación por medio de fusión. En este estilo de conectores, lo que ustedes van a hacer es tener la fibra que van a fusionar, le van a meter la bota del conector, le van a poner la base del conector, lo van a ubicar en la máquina fusionadora y del otro extremo van a tomar el ferrule, que viene como en un empaque, como si pareciera una jeringa. Ese ferrule lo ponen en el otro extremo de la fusionadora y trabajan la fusión. Ya una vez que están fusionados, se procede a hacer la unión de todos los componentes y todo lo que acabo de describir sucede en una fusionadora. Se trata de un método de fusión que está diseñado para que estos conectores se terminen a través de un proceso de fusión y con esto, ¿qué ganamos? Menores pérdidas en decibeles al momento de hacer las pruebas y al momento de pasar la información. Entonces, cuando estamos hablando de un canal muy estricto en pérdidas, este sería el tipo de cassettes, de conectores que podemos proponer. Entonces, los conectores mecánicos siguen vivos, siguen en el portafolio, pero cuando el cliente quiere tener algo más estricto, está esta opción. Ya hablamos de esta gran necesidad de cuando estamos en las salas, hablamos de esta necesidad de cuando estamos ya en las salas, pues de unir, enlazar entre ellos, entre gabinetes, las fibras. Estas interconexiones de fibra suceden a través de los MPOs que describí previamente. Y recordemos que cuando estamos hablando de fibra, uno de los grandes retos que tenemos es guardar el radio de curvatura de esta fibra para que no se pierdan las señales, para que no se pierdan los paquetes que estamos llevando a través de esa fibra. Una opción súper versátil y que tenemos hoy homologada en centros de datos, en service providers, que está aprobada para muy altas densidades de cable, son estos ductos, que su nombre es Fiber Runner. Fiber Runner son estos ductos que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ellos. Los hay de diferentes tamaños, desde un tamaño tan pequeño como 2 pulgadas de ancho hasta 24 pulgadas de ancho. Para darle vida a todas estas configuraciones que pueden pasar en el centro de datos, hay diferentes tipos de accesorios, como estas T's, estas derivaciones en T, estas bajadas express, curvas horizontales, curvas verticales. Vean la gran cantidad de opciones que tenemos para el Fiber Runner. Ese es el motivo de que exista Fiber Runner, asegurar estas interconexiones, asegurar los movimientos, adiciones y cambios que suceden, que generalmente llegan a ser muy, muy dinámicos ahí en la sala blanca. Entonces, no quiere decir que cuando llevamos fibra entre salas, de una sala a otra, forzosamente tenga que pasar a través de Fiber Runner. Cuando vamos a las salas nos damos cuenta que incluso esto sucede también a través de charolas, pero digamos que serían los enlaces más fijos, los que no se mueven. Pero ya estos enlaces que están sucediendo entre gabinetes, entre MDAs con otro MDA, llegan a ser enlaces muy dinámicos, que están sufriendo movimientos, adiciones y cambios, y es en ese momento donde un ducto que proteja a las fibras del polvo, de la humedad, de posibles
condensaciones del aire que está enfriando las salas, pues les da una excelente protección a las fibras. Entonces, miren, voy a regresarme muy rápido al principio de nuestra historia, de esta sesión, que sería esta, de tal manera que podamos recapitular ya en este punto todas las aplicaciones que tenemos de fibra óptica o relacionadas a la fibra óptica para un centro de datos. Ahora, al principio, cuando hablamos de nuestra misión como empresa respecto a los centros de datos, mencionamos todos los centros de datos. Entonces, todo lo que yo mencioné en mayor o en menor medida tienen aplicación en estos diferentes formatos de centros de datos, desde el Edge, el hiperescala, el Enterprise, el Cloud, el Colocation. Todos y cada uno de alguna manera están teniendo necesidad de lo que yo mencioné en este momento. Y lo que quiero resaltar finalmente con esta arquitectura es cómo vean, para cada una de las secciones de arquitectura hay una necesidad y una respuesta del portafolio de Panduit que está alineado con los requerimientos y las demandas actuales. Requerimientos y demandas actuales de velocidades, requerimientos y demandas de calidad, requerimientos y velocidades de densidades también. Entonces, tómenlo en cuenta. Como dije antes, nuestro producto a nivel de conectividad es tan relevante como incluso el propio aire. Quizá no como la energía, pero sí como el propio aire a nivel de importancia. Entonces, voy a dejar la sesión aquí para pasar al Kahoot, para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y nuevamente les doy las gracias por su atención y aquí estamos en línea. Adelante, Dulce. Gracias, Vic. Vamos a compartir los resultados de la encuesta. Así es como quedó. ¿Qué método de terminación para los conectores de fibra prefiere el mercado? Si hay un porcentaje interesante en terminación mecánica y otro, como nos lo imaginábamos, bastante interesante en fusiones. ¿Ok? ¿Qué opción prefiere el mercado para enrutar las interconexiones entre gabinetes? ¿Charola tipo canasta o fiber round? Ok, esta respuesta me parece muy buena. Me encanta, porque aquí es donde tenemos que llevar, siempre y cuando que el presupuesto lo permita, llevar el aspecto consultivo. No decimos que no usen las charolas para llevarlos entre uniones entre salas y ahí llevar la fibra, eso es correcto. Pero estos tramos que ya estamos dentro de la sala y que hay muchas interconexiones entre gabinetes MDA y EDA, lo más recomendable es llevar Fiber Runner. ¿Qué es lo que pasa? En diferentes ocasiones que los clientes nos dan la oportunidad de ir ahí, nos damos cuenta que al momento de hacerlo en charolas no se guardan los radios de curvatura, no se guardan las administraciones y al momento de hacer las pruebas hay una pérdidas bastante significativas. Y entonces nos damos cuenta que una vez que lo ordenamos, que lo peinamos con velcro o que los aflojamos, el desempeño mejora. Y ahí es la relevancia de Fiber Runner. Tercera pregunta. Para las interconexiones entre pods a través de MPO o troncales, ¿qué tipo de charola o distribuidor prefiere el mercado? Charola de densidad media, charola de densidad alta. Ok, esta pregunta me gusta o la respuesta me gusta. ¿Por qué? No necesariamente en estas áreas tan dinámicas que describí de HDA con EDA, generalmente el mercado no necesariamente quiere una muy alta densidad. ¿Qué es lo que llega a pasar? Las densidades son tan altas que estar metiendo y sacando cordones con los dedos es poco funcional. Entonces, a lo que va mi comentario, no pierdan de vista que de todo esto que yo les platiqué, también hay una opción de densidad media que se llama Opticom. También trabaja con cordones MPO, trabaja con troncales, pero los espacios en los que alojamos los cordones son más amplios. Nos da, eso sí, nos da menor espacio para poner menor cantidad de fibras, pero obedece a una densidad media donde probablemente el administrador quiera más flexibilidad. Entonces, gracias por la respuesta. Nos sirve para enfatizar que no pierdan de vista que si bien hoy hablamos de densidades muy altas, también tenemos densidades medias con Opticom. Adelante. Y ahora sí, vemos. Vamos a ver la primera pregunta. Mucha suerte a todos. Y ahora sí,
Vamos con esta pregunta. Son dos líneas de producto aplicables al Entrance Room o Meet Me Room del DC. Vamos a ver. Muchos contestaron la respuesta correcta. ¿Quieres dar un breve comentario, Vic? Sí, claro. ¿Por qué es que en el Meet Me Room cobra mucha importancia el FlexCore? Primeramente porque llegan los proveedores de servicios, el espacio llega a ser reducido y ahí es el punto donde se hacen interconexiones o conexiones cruzadas para ya meter todas esas fibras al campus del data center o al centro de datos mismo. Entonces, es por eso que una solución como FlexCore cobra tanta relevancia ahí. Y si esas interconexiones son en un ambiente de campus, entonces habrá que pensar en troncales interior-exterior. Adelante. Y ahora sí, vamos con esta segunda pregunta. Este método de señales duplex evita el cruce de patchwords o tener cassettes con números de partes diferentes. A ver, quedan algunos segundos. Mucha suerte. La respuesta correcta era el azul. ¿Quieres dar igual un comentario brevemente, Vic? Sí, sí, nada más recuerden que este beneficio lo podemos extender a nuestros usuarios finales de tal manera que ellos tengan un canal directo sin hacer cruces. Y esta combinación es cassettes, método universal con troncal tipo B. Adelante. Y vamos con nuestra tercera pregunta, que es un verdadero o falso. Panduit puede fabricar troncales de uso interior-exterior de más de 800 fibras. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vamos, quedan algunos segundos para calcular. Y vamos a ver. Bueno, la respuesta correcta era verdadero. Sí, sí, aquí es importante resaltar precisamente esta capacidad, ¿no? Cuando estamos haciendo los enlaces de campos, pues estas cantidades de fibras pueden ser muy grandes y existe la capacidad, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, existe esa posibilidad para fabricar estas troncales en uso interior-exterior para interconectarlos. Adelante. Y ahora sí vamos con esta cuarta pregunta. Recuerden que vale puntos dobles, así que muchísima suerte. Vamos a ver. La siguiente es una característica distintiva del MPU base 16. Vamos a ver. La respuesta correcta es la amarilla. ¿Quieres dar igual aquí una breve comentario, Vic? Sí, si bien los demás también llegan a tener una sola hilera de fibra, la característica más representativa cuando ustedes vean un MPO base 16 es que en la parte de arriba trae una llave, es una protuberancia, y esa llave, como les mencionaba al momento de la charla, va a estar cargada a la izquierda. Todo lo demás es prácticamente lo mismo, pero es una característica física. El desempeño está listado para esas velocidades que mencionamos previamente. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una aquí. ¿Tienen gabinete para exterior con la solución que se está presentando? No, en este momento todos nuestros gabinetes son de uso interior. Sí, hay una disculpa. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Por qué los sistemas de fibra los están manejando en base 8 y base 16 cuando las fibras que maneja Panduit son 6 y 12? Por esta facilidad que decíamos, si recuerdan cuando mostrábamos la lámina, el hecho de tener bases 8 o bases 16 nos permite que ya no queden hilos en medio sin utilizar. Se adaptan a un crecimiento modular sin desperdiciar estos hilos en medio. Nosotros, si bien tenemos bases 12, tenemos las 24 y también tenemos 8 y 16. Entonces, estamos preparados para lo que el mercado solicite. Perfecto, Vic. Vamos con la que sigue. ¿Es la misma solución tanto para fibra óptica monomodo y multimodo? Sí, digamos que estamos hablando de la solución FlexCore. Esa solución en cuanto a cassettes, en cuanto a bastidores, es muy similar para monomodo y multimodo. ¿Cuáles serán los pequeños cambios que haya entre una y otra? Por ejemplo, los fabricantes en monomodo no generamos una fibra ultra optimizada. Son los pequeños cambios que vamos a ver, pero ya sea que hablemos de FlexCore o de HD Flex, que la administración es por costado, por delante y por atrás, básicamente es lo mismo para multimodo y monomodo. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Los parámetros y performance es el mismo? No, varían incluso por tipo de fibra, ¿no?
el performance y la distancia que tendrás en un monomodo será muy diferente a la de un multimodo, y las pérdidas que estarías obteniendo de una multimodo ultra optimizada serán muy bajas comparadas con una estándar. Varían. Y en estos son requerimientos que regularmente recibimos de nuestro cliente. Muchas gracias, Vic. Vamos con la que sigue. Una consulta, ¿por qué el color de la fibra OM4 no es el mismo con todos los fabricantes? Mientras para unos es aqua como la OM3, otros la manejan en color violeta. Ya, esa es una pregunta comercial. Hay un código de colores que sigue el mercado, que es el que tú estás mencionando, los aquas, pero algunos fabricantes lo hacen para diferenciar su oferta. Y de alguna manera, cuando hacen las hojas de especificación, definen ese color para que quede especificado. Pero es una manera de diferenciar su producto de cara al mercado de manera comercial. Perfecto. Vamos con la que sigue. ¿Qué afectación habría si se conecta una fibra óptica multimodo con jumper monomodo? Esto porque tenemos un cliente que así lo tiene funcionando. Estamos esperando una libranza para cambiar los jumper a multimodo. Pues ahí hay que ir a profundidad. Generalmente lo que va a estar haciendo es que está tratando de poner una fibra para una aplicación que en medio puede haber pérdidas, puede haber refracciones diferentes, en fin, porque el paso del haz de luz en una monomodo no es igual que en una multimodo. Entonces probablemente llega a tener cierto funcionamiento, pero no va a ser el óptimo. Entonces pues va a ser un canal muy orientado a la degradación de las señales. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vic. Sería todo. ¿Algo que te gustaría agregar antes de finalizar esta sesión? No, primeramente, nuevamente reiterarles el agradecimiento por ser parte de esta sesión, y los invito a que exploren estas soluciones, a que a través de toda la cadena de valor que tenemos en Panduit, lo exploren, ¿no? ¿Cuál es la cadena de valor? Desde distribuidores, los propios TAMs de Panduit, los propios roles técnicos como el mío, en fin, exploren este portafolio porque tiene muchas oportunidades para solucionar demandas actuales del mercado. Les agradecemos mucho y nos vemos pronto. Gracias, Vic. Hasta luego. Buen día, bye bye.